El Fondo Monetario Internacional advirtió que hay un repunte muy importante entre el déficit fiscal y la deuda mundial, sobre todo en los países que más impactan como son Estados Unidos y China. De hecho, son los países que más preocupan en los próximos años. Así que en este video comparte contigo ese informe que acaba de publicar el Fondo Monetario Internacional que se llama el Fiscal Monitor o el Monitor Fiscal y cuáles son sus proyecciones para 2024, que es un año que está plagado de elecciones claves para el mundo. Esta información es demasiado relevante si eres inversionista y quieres entender las tendencias hacia dónde puede ir la economía, porque te permite anticipar bastante bien dónde encontrar oportunidades de inversión. Así que quédate hasta el final del video porque vas a aprender muchas cosas y cómo revisar este informe. Hola, my friend, ¿cómo estás? Mucho gusto. Si por casualidad no me conoces, mi nombre es Dani Pérez y me puedes encontrar en todas las redes sociales como @Dani Pérez Trader. Y siempre mi enfoque es encontrar oportunidades de inversión. Si me quieres escribir directamente, si quieres aprender a hacer los análisis que publico siempre en este canal desde el punto de vista de inversión en la bolsa de valores, ya sea day trading o ya sea construyendo tu portafolio de inversión para que generes ingresos pasivos, me puedes escribir a mi correo hola@danipereztrader.com. Y por cierto, te invito también a que te suscribas de manera gratuita a todo lo que tiene que ver con un newsletter que todos los días a las 6 de la mañana te llega un correo con información completamente confiable que la puedes leer rápidamente. La meta es que leas ese correo en 40 segundos y ya estés informado para todo el día de lo que puede pasar en la bolsa de valores, y a eso te puedes suscribir completamente gratis. Es conexiónbursátil.com. Simplemente dejas tu correo, no hay que hacer nada más, le das a suscribirte y al día siguiente te llega toda la información, así que no dejes de hacerlo. Pero bueno, vamos a entrar en materia. El Fondo Monetario Internacional acaba de publicar su famoso informe Fiscal Monitor o Monitor Fiscal, donde hace un estudio bien interesante sobre el estado de la economía de los países más importantes, cómo está su déficit fiscal, es decir, es como las finanzas personales, cuánto ingresa y cuánto gasta, y si gastas más de lo que ingresas, obviamente tienes un déficit fiscal. Y bueno, vamos a ver cuáles son los países que tienen grandes déficits fiscales, bajos déficits fiscales, sobre todo en los países desarrollados, pero también el estado de la deuda, cómo está en el estado de la deuda, cómo estuvo en 2023, cuáles son las proyecciones para este 2024, donde hay elecciones muy importantes en el mundo, y después vamos a ver las proyecciones para los próximos años. Así que ese informe, si ustedes quieren entrar a verlo directamente, está publicado directamente en la página del Fondo Monetario Internacional. Aquí puedes ver que se acaba de publicar hace tan solo unos días, pero también puedes ver los informes de los años anteriores por si le quieres dar un ojo. A mí me gusta, como inversionista, mi misión también es analizar este tipo de informes porque la economía global obviamente tiene un impacto muy fuerte en todo lo que tiene que ver con nuestras inversiones. Eso es importante. No tienes que ser economista para leer estos informes, pero sí es bueno porque te aporta muchísimo valor. Y este es el informe entonces que acaba de publicar el Fondo Monetario Internacional. Si vemos aquí claramente cómo están las proyecciones para este año 2024, nos damos cuenta que, por ejemplo, países como Estados Unidos para el año pasado, tuvo un aumento importante con respecto al año 2022. Es decir, duplicó su déficit fiscal para el año 2023. Importante que tengamos eso en cuenta porque, bueno, estos son números que nos permiten entender hacia dónde van las economías. Pero fíjate que para el año 2024, para este año, se piensa que va a cerrar todavía bastante alto, menos 6.5, cuando el promedio generalmente los años anteriores, no el año de pandemia, obviemos estos años que son de pandemia, pero el promedio de años anteriores generalmente estaba alrededor del 4%, y miren cómo las proyecciones es que no se va a lograr, pero sobre todo el año 2025, mira que el año que viene para Estados Unidos el déficit fiscal va a estar alrededor de un 7%, realmente bastante impactante, bastante importante y preocupante. Miren países como por ejemplo China. China también este año 2024 aspira a aumentar, a pesar de que el 2023 estuvo un poquito más controlado que 2022, y el año 2024, 2025, 2026 también espera aumentar un poco. Así que realmente eso preocupa un poco desde el punto de vista al Fondo Monetario Internacional. Pero donde más tiene relevancia es en el tema de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos las preocupaciones son importantes, un año donde son las elecciones de ese país, y dice el Fondo Monetario Internacional, dijo que en su índice de referencia monitor fiscal, que esperaba que Estados Unidos
o registrar un déficit fiscal del 7.1% el próximo año, más de 3 veces el promedio del 2% de otras economías avanzadas. Mira qué importante. ¿Por qué dice esto el Fondo Monetario Internacional? Bueno, porque por ejemplo, si ves Europa, mira cómo está Europa de los países avanzados, está para el año 2024 en 2.7 y el 2025 está proyectado en 2%. Estados Unidos en un 7.1, China en un 7.6. Y acuérdense que esto funciona como las finanzas personales. Si gastas más en un 7.1% o en un 7.6% de lo que te está entrando, tienes que endeudarte. Por eso tiene una afectación directa a las deudas. Y señores, si hay algo que a mí me ha preocupado, y he dejado siempre claro en este canal que las crisis de deuda me preocupan de manera importante, y que los dos países más importantes en este momento a nivel económico estén pasando o sigan aumentando deuda, es algo que obviamente tiene mucho que analizar desde el punto de vista si quieres invertir en un país o si estás invirtiendo en ese país, por lo menos como es mi caso, que tengo generalmente mis inversiones son en el mercado de los Estados Unidos. Entonces dice, también planteó las preocupaciones sobre la deuda del gobierno chino, ya que el país registrará un 7.6% en el 2025, más del doble del promedio del 3.7% de otros países emergentes, ya que Beijing se enfrenta a una demanda débil y una crisis inmobiliaria. No perdamos eso de vista. Aquí ponen los países obviamente que tienen preocupación sobre los que tienen más déficit fiscal y obviamente el tema de Estados Unidos y el tema de China son de los más importantes. Incluso aparece India en este índice desde el punto de vista como mercados emergentes. Y si vemos también países tal vez como Francia, tal vez países como el UK, bueno, también son importantes, incluso que en el caso de UK están las elecciones ahí bastante importantes. De hecho, una de las cosas que les preocupa al Fondo Monetario Internacional, que para mí yo no estoy tan de acuerdo ahí, es que, bueno, piensan que estos países tienen que aprestar fiscalmente. Yo pienso que es todo lo contrario, lo que tienen que hacer es liberar un poco para que la inversión fluya muchísimo más y la recaudación vaya por otra vía. De hecho, aquí dice, por ejemplo, que la Oficina del Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos dijo que la deuda federal de Estados Unidos ascendía a 26 billones, estoy hablando en español, billones de dólares o el 97% del Producto Interno Bruto a finales del año pasado. El organismo de control fiscal independiente dijo que espera para que el 2029 se iguale a un máximo anterior posterior a la Segunda Guerra Mundial del 116%. Y aquí ponen la gráfica que proyecta todo lo que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional sobre la deuda. Y fíjense que en el caso de Estados Unidos está muy cerca de ellos. Proyectan que para el 2029 puede llegar al 140%. Sin embargo, veamos una página que quiero que investigues mucho que se llama la deuda o el US Debt Clock, ¿okay? Que tú lo puedes ver aquí, donde claramente puedes ver es .org, donde puedes ver la deuda de todos los países, de Estados Unidos, de China, etcétera, etcétera. Pero si yo entro específicamente a la de Estados Unidos, puedo tener muchísimos detalles. Fíjate que, por ejemplo, miren cómo ha sido la evolución de todo lo que tiene que ver con el ratio entre la deuda y el Producto Interno Bruto, que es la producción, pues el tamaño de la economía. Nos podemos dar cuenta que estamos alrededor de 122%, cuando en el año 2000 era 58%. Es decir, la deuda como tal era simplemente el 58% del tamaño de la economía. En este momento es el 122% y la proyección es que pueda llegar al 122% y por qué no el 140% en los próximos 5 años. Eso es realmente algo preocupante para la economía de un país como los Estados Unidos. De hecho, la deuda por cada pagador de impuestos en este momento en los Estados Unidos es de $266,000. Eso es mucho dinero. La deuda por ciudadano, $103,000. Es muchísimo, es muchísimo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto como inversionista y que lo he repetido muchísimas veces con anterioridad? Tenemos que estar súper pendiente de esto como inversionista, porque cuando al final un país se endeuda tanto, bueno, llega un momento que eso tiene que reventar. Llega un momento donde no sabes en qué tiempo tienes que estar preparado, porque ahí se pueden presentar las mayores oportunidades de inversión. Fíjate, aquí el Fondo Monetario Internacional dice que Estados Unidos ha exhibido deslizamientos fiscales notablemente grandes, con un déficit fiscal que alcanzó el 8.8% del Producto Interno Bruto el año pasado, más del doble de la cifra de déficit del 4% registrada en 2022. Él se está refiriendo a esto. Miren cómo el año pasado, en el 2023, lo que te hablaba ahorita, el déficit fiscal estuvo alrededor del 8.8%, cuando en 2022 estuvo a 4.1%. Eso es más del doble, señores.
Eso es preocupante. Si bien es cierto, este año 2024 se proyecta que va a bajar, siendo un año electoral, luego se proyecta que suba de manera importante y después se estabilice alrededor del 6%. A mí eso me preocupa realmente de manera considerable desde el punto de vista del manejo de los Estados Unidos y de sus finanzas. Espero que esto pueda manejarse de una manera más adecuada, porque una crisis de deuda es algo que no quisiéramos ver en los mercados. Son crisis duraderas, crisis que impactan a muchas personas, y para eso también siempre recomiendo tener liquidez en tu portafolio mínimamente. Y ahora te hablo de lo que yo hago. Generalmente entre el 20 y el 30% de mi portafolio siempre está líquido. ¿Por qué líquido? Porque cuando se presentan este tipo de oportunidades, cuando entran crisis como este tipo, verdad que se ven precios realmente que son importantes y empiezas a ver oportunidades por doquier. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? No es que esto vaya a colapsar, digamos, de una manera de la noche a la mañana, que puede pasar, pero no pienso que es algo que en este momento esté en la palestra, sobre todo por un año electoral, donde la expansión fiscal generalmente es importante. Me refiero al déficit fiscal, debe ser importante porque pues generalmente es un año donde puede haber bastante gasto. Pero bueno, también tienes el fenómeno de la inflación, donde también están intentando controlar. Así que, bueno, por eso pienso que va a haber un crecimiento en los Estados Unidos en ese sentido. Sin embargo, insisto, vamos a ponernos en los zapatos como inversionista. En este momento lo que debes es prepararte, porque si esto está pasando, sabes que en algún momento tiene que llevar a un efecto, una consecuencia, y eso va a impactar a los mercados. Y cuando lo impacte, van a tener oportunidades de inversión importantes. Por eso tienes que tener ese análisis ya estudiado para que cuando pase no estés improvisando. Por eso, Frank, quiero saber cuáles son tus comentarios, ya que hay países importantes en esta situación, como Estados Unidos, como incluso la misma Japón, que ha alcanzado nuevamente máximos históricos después de haber estado tanto tiempo su bolsa de valores, desde por allá el año 2000, 2002, no se había recuperado. Ya se logra recuperar, pero sigue teniendo una deuda importante. De hecho, Japón como tal es uno de los países más endeudados del mundo. ¿Ok? Fíjense cómo aquí, en este momento, su deuda prácticamente es casi 300% de su Producto Interno Bruto. Interesante, ¿verdad? Así que, Frank, déjame saber qué opinas. Ya sabes que este estudio de monitor fiscal lo puedes encontrar en la página directamente del Fondo Monetario Internacional. Creo que aporta bastante valor, habla bastante de los países emergentes, que pareciera que nuestros países, desde el punto de vista, sobre todo economías tan grandes como la de México y Brasil, pareciera que están bastante controladas. De hecho, el déficit fiscal de países como Brasil va a seguir bajando, y esto realmente es interesante. Después de tener un año, el año pasado, que fue realmente un déficit fiscal altísimo, bueno, empieza a bajar. Y también incluso México este año va a ser un año de déficit fiscal alto, pero después al parecer se va a estabilizar, y eso también es importante para nosotros, sobre todo nuestros principales países de la región como son México y Brasil. Así que te mando un abrazo, déjame saber qué te pareció, si esta información la consideras de valor. Pues nada, me puedes dejar un comentario allá abajo, un buen like y compartirla, porque pienso que estos informes nosotros como inversionistas tenemos la misión y el deber de leer. Te mando un abrazo y nos vemos pronto. Bye.